Mi nombre es Miriam Muñoz Santana, líder de investigación de mercados de la marca Optronics, y en esta ocasión tendré la oportunidad de ser su anfitrión. Nuestros seminarios se imparten todos los martes a las 11 de la mañana durante este 2022. Y para ayudar con la formación técnica de todos nuestros socios de negocios, hemos dividido nuestro contenido de una forma amigable, que les permitirá estar en todas las presentaciones, apartar fecha y enfocar su atención en la información. Por eso queremos presentarles el programa Insider. Insider es un programa de seminarios online en los que podrán conocer soluciones integrales que conforman las redes de telecomunicaciones. Las dividimos de la siguiente manera. Solución subterránea, aérea, centro de datos, cableado estructurado, red SPON, última milla y por último equipos de medición y fusión. Nuestros seminarios surgen a partir de conocer las necesidades operativas de todos ustedes, con el objetivo de mostrarles la utilidad de cada producto, su escenario de instalación, así como las normas y estándares aplicables. Esto no sería posible sin el valioso apoyo del fabricante Optronics. Tengo el gusto de presentarles al instructor de este seminario, Ali Bolaños. Es ingeniero en electrónica con más de 10 años de experiencia en el campo de telecomunicaciones, con especialidad en la configuración, mantenimiento y puesta en marcha de sistemas CCTV, enlaces dedicados, redes LAN y WLAN, configuración de servidores y switches, implementando proyectos de soporte y mantenimiento en sistemas C4 y sistemas de redes móviles. Actualmente desempeñándose como ingeniero, instructor técnico, impartiendo y diseñando programas de capacitación de fibra óptica, equipos de medición y equipamiento activo. Sean bienvenidos a nuestro seminario Desafíos del cableado estructurado, sistemas de cobre. Adelante, Ali, muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Vamos a comenzar. Y como ya es costumbre, vamos a comenzar con una definición. Como tal, ¿qué es el cableado estructurado? Miren, si nosotros nos referimos a este término como una definición, podemos encontrar que el cableado estructurado se puede clasificar como una infraestructura de cableado de telecomunicaciones en un edificio o también en un campus, que consiste en una serie de elementos interconectados entre ellos que se les denomina subsistemas. Así que la próxima vez que escuchen acerca de cableado estructurado, no necesariamente nos estamos refiriendo a cables de cobre, sino que cableado estructurado se refiere precisamente a una instalación de telecomunicaciones con una estructura. Puede ser, por ejemplo, cobre o puede ser, por ejemplo, fibra óptica. Por eso también se dice que es una metodología de instalación basada en estándares que tratan de implementar un sistema de cableado que integre transmisión, datos, video, etcétera. O sea, cualquier servicio que nosotros vamos a estar ofreciendo a través de estos elementos que funcionan como medio de transmisión para la información. Nos vamos a estar enfocando, eso sí, en este seminario, en lo que es el cable de cobre par trenzado. Así que primero vamos a analizar qué es un conductor. Y es que si entendemos que es un conductor, prácticamente entendemos la teoría del cable de cobre par trenzado. Mira, un conductor en general es cualquier elemento que es capaz de conducir energía eléctrica. Esa es su definición de conductor. Cualquier elemento capaz de conducir energía eléctrica. Un ejemplo claro de ello son los metales. Por ejemplo, cobre, acero, aleación que puede ser cobre revestido con acero, cobre de alta tenacidad o aluminio, inclusive también la plata y el oro. O sea que todos estos elementos se pueden utilizar en los cables de cobre de par trenzado que nosotros utilizamos para comunicar, por ejemplo, una computadora con un switch con otro switch, un servidor con un switch, con un core, con un router, etcétera. Aunque claro está, si bien el oro y la plata también son excelentes conductores, muy difícilmente los vamos a estar ocupando en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque también se consideran metales preciosos. Y los amantes de lo ajeno, pues fácilmente pueden despojar nuestras instalaciones de dichos conductores. Así que lo más común cuando hablamos de cables de cobre par trenzado son bobinas de cables de cobre que tienen en su interior conductores de cobre. También podemos encontrar acero revestido, aleación de alta tenacidad o inclusive aluminio. Hablemos de uno de estos conductores, el cobre. Por ejemplo, el cobre como tal, este elemento establece el estándar. Ese es el 100%. Cuando hablamos de que un elemento tiene el 100% en conductividad, estamos hablando forzosamente del cobre. Ya en función del cobre hay elementos que son menos conductivos o hay elementos que son inclusive más conductivos. Así que podemos decir que el cobre
establece el estándar en cuanto a transmisión de energía eléctrica. Le sigue, por ejemplo, con un 105% tenemos la plata, con un 97% tenemos el oro. Y si hablamos de aluminio, por ejemplo, ahí se reduce. Por ejemplo, es de aproximadamente un 70%. Si hablamos de acero, se reduce todavía más, o sea, un 56%. Entonces, también esa es otra de las razones por las cuales utilizamos cobre en nuestros cables de cobre. Va en forma de energía eléctrica. Ahora bien, ¿qué debes de saber de los cables de cobre par trenzado? Aquí tienes dos ejemplos. Tenemos un cable de cobre par trenzado y tenemos otro cable de cobre par trenzado. Ambos, independientemente de la categoría, en su interior tienen un total de 8 conductores. Cada uno de estos conductores aquí están con un diferente color. Azul, blanco, azul, café, blanco, café, verde, blanco, café, naranja, blanco, naranja. Ahí están los 8. La diferencia es la terminación que poseen estos conductores. Hay conductores que se componen de un solo elemento, un solo alambre, que tú los desforras, ahí puedes ver un solo alambre, como es esta imagen. Y esos conductores se denominan conductores sólidos. Hay otros conductores cuyo elemento o conductor se compone de múltiples filamentos, como tú lo puedes observar en esta otra imagen. Entonces, esos conductores que se componen de múltiples filamentos se denominan conductores multifilares. Entonces, cada uno tiene ciertas aplicaciones. Por ejemplo, en el caso de los conductores sólidos, estos son más económicos porque es más fácil elaborarlos. Son sistemas de terminación, bueno, tienen sistemas de terminación menos complicados precisamente porque es una sola pieza. Y por último, tienen un mejor rendimiento de transmisión en cuanto a las altas frecuencias. Por eso, se utilizan los conductores sólidos en lo que es el enlace permanente. Pero los conductores multifilares también no se quedan atrás, tienen ciertas ventajas. Por ejemplo, al ser multifilares, pues son relativamente más flexibles, entonces tú puedes utilizarlo en aplicaciones donde requieran mucho movimiento o estén en contacto directo con el usuario final. Un ejemplo claro en las áreas de trabajo, los patch core. Entonces, estos tienen mayor resistencia a la flexión y también son menos susceptibles a los daños en caso de que exista un error en el proceso de crimpeo o inclusive al aplastamiento cuando estén allí en las áreas de trabajo. Por eso, estos conductores multifilares se utilizan en los últimos metros que componen al enlace de canal. Generalmente, en lo que mencioné anteriormente, los patch core. Algo que tienes que saber es que independientemente de la construcción que tenga un cable de cobre par trenzado, sea sólido o sea multifilar, ambos deben de cumplir con los estándares internacionales para poderse clasificar como una categoría de cable de cobre par trenzado. El primer estándar con el que deben de cumplir es precisamente el diámetro o el calibre de cada uno de los conductores. Por eso nos vamos a basar en lo que dice el estándar internacional ANSI-TIA 568.2. El punto 2 habla de cables de cobre par trenzado. Guión D, D es la última actualización. Pero allí podemos encontrar, por ejemplo, que independientemente de la categoría sea 3, sea 5E, sea 6 o sea 6A, estos cables de cobre par trenzado deben de tener un calibre que ronde los 22 a los 24 AWG. AWG es una medida de calibre estadounidense. Mientras que eso es para los conductores sólidos. Mientras que aquellos cables de cobre par trenzado que tienen conductores multifilares, el estándar también te dice, mira, estos pueden tener un calibre que ronde los 22 a los 28 AWG. Aquí en pantalla también te muestro una imagen de lo que son los calibres más comunes y puedes observar cómo a medida que el calibre va aumentando en número, el diámetro pues va disminuyendo. Puedes observar que un calibre de 28 es notablemente más delgado que un calibre 22, por ejemplo. Y sin embargo, todos los cables de cobre par trenzado que entren dentro de este rango se pueden clasificar como con una categoría, sea categoría 3, sea categoría 5E, 6 o 6A.
En el caso de nosotros, Optronics, comercializamos lo que son patchcore a la medida. Los patchcore a la medida son cables de cobre par trenzado con conductor multifilar ya preconectorizados aquí desde fábrica. Es decir, tú nos solicitas en caso de que requieras uno con cierta medida en pies y nosotros los fabricamos. Los fabricamos con dichas medidas, con la categoría que tú requieras, sea categoría 5E, sea categoría 6 o sea categoría 6A. Asimismo, con el color que se adecue a tus necesidades para que precisamente tengas un cableado estructurado en tus instalaciones. Algo que debes de saber es que nosotros tenemos algo que le llamamos como patchcore estándar, que son estos que te estoy presentando en pantalla. ¿Por qué estándar? Bueno, porque estos patchcore cumplen con lo que nos dice este estándar, TIA 568.2, con respecto a los calibres. Los podemos encontrar en un calibre entre 22 a 24 AWG. Generalmente los fabricamos con 23 AWG. Pero nosotros también tenemos otros patchcore que también son patchcore y alcanzan el desempeño de ciertas categorías. Un ejemplo de ese patchcore es una solución especial a la que le denominamos patchcore delgado. Este patchcore delgado, observa, tiene un calibre 28 AWG. Este patchcore también cumple con el estándar TIA 568. En cuanto hablamos de, cuando hablamos, perdón, de conductores multifilares, ya que puede ir de un rango de 22 a 28 AWG. ¿En qué te beneficia que sea de 28 AWG? Bueno, te beneficia en que este patchcore es delgado. Al ser un elemento delgado, eso significa que el producto ocupa menos espacio en la instalación. Por ejemplo, ya sea en un rack, ya sea en un gabinete o donde sea que tú lo vayas a estar almacenando. Aquí un ejemplo de los patchcore tradicionales, categoría 6A. Por ejemplo, los patchcore tradicionales tienen un diámetro de 6 milímetros, mientras que este patchcore con categoría también 6A, pero con calibre 28 AWG, puede rondar los 3 milímetros, o sea, a la mitad. Si tú tienes un bonche de patchcore que estás acomodando en un rack o en un gabinete, y son categoría 6A, por ejemplo, sin problema puedes utilizar este patchcore también categoría 6A, pero reducido en diámetro. Eso te ayuda a ahorrar espacio. Y además, otra cosa, si ahorras espacio, significa que va a haber también más espacio para la ventilación. Por lo que este patchcore también te ayuda hasta cierto grado a evitar altas temperaturas por el uso de cables de cobre par trenzado al estar enviando información en forma de energía eléctrica. Tenemos también otro patchcore especial. Estos patchcore se caracterizan por también tener calibres relativamente delgados y por ser también delgados, ocupar un espacio pequeño. Aquí, por ejemplo, observamos un patchcore categoría también 6A que es plano y es plano precisamente por la forma que tiene. Tú puedes observar que es una forma prácticamente plana. Esto te ayuda a ti también a ahorrar espacio, debido a que el calibre de dichos patchcore, bueno, es más reducido. Otra cosa es este tipo de patchcore, los patchcore planos, nosotros los podemos utilizar en aplicaciones donde tengamos que hacer curvaturas, ya no curvaturas, sino ángulos de cambios de dirección a 90 grados. Por ejemplo, en algunas casas, por ejemplo, en oficinas, en áreas de trabajo. Al ser delgados, bueno, tienen como que esa flexibilidad. Nosotros también tenemos una solución que le denominamos blindada. Este es un patchcore también categoría 6A, pero con una solución armada, perdón. Tiene una armadura, no un blindaje en cuanto a la bobina, es una armadura exterior. Y esa armadura, aquí la podemos observar, consiste en una armadura de acero que se encuentra en esta sección. Esto le brinda a este patchcore resistencia a los efectos externos. Puede ser, por ejemplo, a roedores, puede ser, por ejemplo, a los propios humanos, al pisar el patchcore, a deformarlo, a algún aplastamiento, etcétera. ¿Qué tienes que saber de este patchcore? Bueno, que tiene un diámetro que ronda los 3.8 milímetros con respecto a un patchcore estándar de 6 milímetros, también es muy reducido. Viene en distancias cortas, 1 a 3 metros máximo. ¿Para qué? Para que tú puedas alcanzar el desempeño de la categoría 6A. Algo también que tienes que tomar en cuenta es el calibre. Este patchcore tiene un calibre de 32 AWG, por lo que en cuanto a estándar, pues sale del estándar.
ya que el rango es de 22 a 28 AWG. Sin embargo, podemos alcanzar dichas velocidades y desempeño en la categoría 6A, debido a que lo estamos utilizando en distancias reducidas, les indiqué 1 o 3 metros máximo. ¿Qué más? Hablando de los cables de cobre par trenzado, un punto importante a saber de ellos es la diafonía o el ruido. Los cables de cobre par trenzado pueden tener interferencia en cuanto a radiación electromagnética o a campos magnéticos que existan del exterior. Eso puede ocasionar que el desempeño de dicho cable, independientemente de la categoría, baje considerablemente. Por eso, para evitar dichos efectos de diafonía, paradiafonía o diafonía alien, o sea, del exterior, los cables de cobre, precisamente cada par viene trenzado, viene como una forma de trenza. Si tú desforras, bueno, más adelante lo vamos a analizar, vas a observar que cada conductor, bueno, vienen en pares, cada par de conductor vienen trenzados. Precisamente así evitan la interferencia electromagnética del exterior. Cuando se induce una corriente eléctrica a través de un conductor y esta corriente eléctrica va variando en el tiempo, alrededor de dicho conductor se genera un campo electromagnético. Eso es por ciencia, por el simple hecho de inducir una corriente alterna en un conductor. Siempre va a pasar. Y este campo electromagnético que ustedes ven aquí en color rojo, bueno, va a afectar al otro conductor que está al lado. Y en el otro conductor se va a generar ahora una corriente en sentido contrario, que también va a generar su propio campo electromagnético, representado aquí con un color verde. Bueno, si tenemos esos dos campos electromagnéticos y esos dos conductores muy cerca, van a estar afectándose uno con otro. Eso es lo que se conoce como diafonía o paradiafonía, dependiendo de la dirección. Es diafonía o paradiafonía. El punto es que para evitar ese roce, para evitar esa interferencia que el campo electromagnético de un conductor genera una corriente de otro conductor, es precisamente que por eso los cables se trenzan. De esta manera, el cable queda en cierta posición en la cual el campo electromagnético ya no le afecta y ya no se genera una corriente en sentido contrario a el envío de la información. Bueno, con esta información técnica yo los dejo en este punto y vamos a pasar a lo que es nuestro primer sondeo. Los voy a dejar en las capaces manos de mi compañera Miriam. Adelante. Muchas gracias, Ali. El día de hoy tendremos 4 sondeos que van a ser mostrados en 2 partes. Voy a iniciar con el primero. ¿Cuál es la categoría de par trenzado que más utilizas? ¿Categoría 5E, categoría 6 o categoría 6A? Si tienen alguna otra categoría que estén utilizando, por favor, si nos pueden escribir a nuestro chat para saber qué categoría están utilizando en sus instalaciones. También les recuerdo que estos sondeos son muy importantes para nosotros. Es muy importante conocer su opinión y así podemos conocer más de cerca pues, el mercado de las telecomunicaciones. Les recuerdo que entre mayor sea el AWG, el conductor es más pequeño. También por lo general las bobinas las encontramos en un AWG de 22 a 24, como ya lo mencionó el ingeniero. Nosotros tenemos la posibilidad de fabricarles sus patch cords de la categoría con las longitudes que ustedes necesiten, desde 10 centímetros, 20 centímetros, 10 metros, etcétera. También les recuerdo que este es nuestro último ciclo de cursos del 2022. Daremos inicio a próximos seminarios para su formación en enero del 2023, para que estén al pendiente de nuestras redes sociales y de la página de internet. Muchísimas gracias por su participación. Voy a cerrar este sondeo. Ok, con un 62% estamos utilizando más la categoría 6, seguida de la categoría 6A. Voy a iniciar el segundo sondeo. De acuerdo con tu respuesta anterior, ¿qué uso le estás dando? ¿Datos, voz o video? Algunos comentarios antes de cerrar este sondeo. Les recuerdo que nuestros seminarios tienen una duración de entre 90 a 120 minutos.
Este es el cuarto seminario del último ciclo del año. Los seminarios no se quedan grabados y no se repetirán, por lo que les sugiero estar atentos a las fechas para poder obtener su constancia de participación. Nuestro último seminario de este año será impartido el día 20 de diciembre. Para aquellos que todavía no tienen su constancia de participación, estén al pendiente de las fechas y de los seminarios que les hacen falta. Si tienen dudas acerca de los seminarios que les hacen falta, les recomiendo escribirnos al correo ventas@fibremex.com.mx y solicitar la información que necesiten. Voy a cerrar este sondeo. Ok, con el 83% lo utilizan para datos y con el 17% video. Muchísimas gracias a todos por su participación. Vamos a continuar, Ali. Muchas gracias, Miriam. Ahora vamos a entrar en detalle con lo que son los cables de cobre par trenzado. Miren, aquí les presento la estructura básica de un cable de cobre par trenzado. Puede ser categoría 5E, categoría 6 o categoría 6A. La estructura es hasta cierto grado similar. Ahorita les voy a indicar dónde cambia un poquito. Si nosotros analizamos este cable, podemos observar que en la cubierta exterior, que la cubierta exterior está diseñado de PVC. Esta cubierta exterior tiene algunas características. Por ejemplo, si el cable de cobre par trenzado lo vamos a utilizar al exterior, bueno, allí puede tener componentes que lo hagan resistentes a la radiación ultravioleta. Si este cable cobre par trenzado va a ir en el interior, entonces la cubierta puede tener algún retardante a la flama, de los cuales más adelante hablaremos. Si nosotros desforramos esta cubierta exterior, inmediatamente ya podremos encontrar a los conductores. Vamos a poder observar que estos cables de cobre par trenzado tienen aquí un pequeño hilito. Este es un hilo de apertura que facilita enormemente el desforre. Dentro de, bueno, más abajo de ese hilo de apertura, ahora sí, vamos a los conductores, cada uno trenzado en pares. Los conductores siempre van a obedecer a un código de colores, siempre. Van a ser blanco, azul, azul, blanco, naranja, naranja, blanco, verde, verde, blanco, café, café. Esos son los colores establecidos por TEIA 568. Por último, dentro de o en medio de estos conductores podemos encontrar nosotros un separador de los conductores o separador de cable. Pero este separador de cable puede venir o no venir dependiendo de la categoría. Por ejemplo, en categoría 6A es donde viene. Mientras una categoría 5E no es necesario, allí no lo utilizan. No, pues no vamos a encontrar ese separador de cable, al menos en los cables Optronics. Algo que debes de saber de estos cables de cobre par trenzado, no importa la categoría, como mencionamos anteriormente, son afectados por las EMI o interferencias electromagnéticas. Estas interferencias electromagnéticas pueden estar generadas por el propio cable o por los propios conductores o inclusive por elementos externos. Un ejemplo claro, un motor. Aquí puedes observar, un motor trabaja con energía eléctrica y un motor se compone de bobinas, o sea, cable o conductores enrollados, haciendo muchas vueltas, muchas vueltas, muchas vueltas. Eso es una bobina. Entonces se induce una corriente eléctrica a través de esa bobina y se genera un campo electromagnético. Ese campo electromagnético es grande y es potente, es tan potente que incluso mueve el motor. Pero si nosotros colocamos un cable cobre par trenzado en esta sección, bueno, ese campo electromagnético generado por el motor, por ejemplo, va a estar afectando el desempeño de dicho conductor, no importa la categoría. Entonces, ¿cómo vamos a evitar ahora esta interferencia? La respuesta es muy sencillo. La vamos a evitar con blindajes. ¿Qué es un blindaje? Bueno, un blindaje es un elemento metálico que se le puede colocar a los conductores por par o a todos los conductores en general, con el objetivo de evitar la interferencia electromagnética. Resulta lo siguiente, miren, las radiaciones electromagnéticas, como las que son generadas, por ejemplo, por un motor, no pueden atravesar lo que es un sólido. Entonces, nosotros creamos como una barrera, hay una barrera física de un conductor. Entonces, el campo electromagnético llega hasta esa barrera y ya no interviene o llega a afectar el resto de los conductores que están adentro. Y tenemos muchos tipos de protecciones o blindajes. Hay cables de cable de cobre par trenzado que ya traen su propio blindaje. Más adelante te explico cuáles son. Y hay otros blindajes que nosotros podemos colocar adicionalmente, con los cuales el cable teóricamente no cae en alguna de esas categorías. Por ejemplo, un blindaje puede ser una armadura de acero corrugada,
Ese es un blindaje, es un elemento metálico y está rodeando a prácticamente todos los conductores. Entonces los hace hasta cierto grado inmunes a interferencias electromagnéticas. Otro blindaje puede ser incluso un ducto. Es una manera de proteger al cable. De hecho, un ducto es la forma más segura de proteger a tu cable de cobre par trenzado de cualquier interferencia electromagnética proveniente del exterior. Sin embargo, hay cables de cobre par trenzado que yo les indicaba ya en su estructura poseen el propio blindaje y entran en cierta categoría. Podemos observar cómo se clasifican las bobinas de cable de cobre par trenzado. Por ejemplo, podemos encontrar bobinas U diagonal UTP. ¿Qué significa la U? U es de un shield, o sea, sin blindaje o sin escudo. Si tiene una U al principio, eso significa que no posee ningún blindaje de forma global, o sea, un blindaje que encierre a todos los conductores. Posteriormente viene una diagonal, tal cual la puedes observar aquí. Después de la diagonal, ahora hace referencia a el blindaje que van a tener cada par de conductores. Si viene otra U, es lo mismo, un shield de que no posee blindaje ahora en cada uno de los conductores. Entonces, la estructura de un cable de cobre par trenzado, categoría, no importa la categoría, U diagonal UTP, es una estructura convencional como la que nosotros acabamos de observar en esta diapositiva. Esta imagen que ustedes pueden ver aquí es una imagen de un cable de cobre de par trenzado U diagonal UTP. ¿De qué categoría? No importa, pero es ese tipo de bobina, o sea, no posee blindaje alguno. Aún así poseemos más blindajes, por ejemplo, tenemos la F de foil, eso es un blindaje de forma global. Observen que la F está antes de la diagonal. Entonces es una especie de malla, de lámina o pantalla de acero que está, de aluminio, perdón, que está rodeando a todos los conductores. Si después sigue otra U después de la diagonal, entonces eso significa que únicamente el blindaje es de forma global, pero en cada par no existe blindaje alguno. Tenemos otro tipo de bobina, de shield, ahora sí, U de windshield, S de shield, eso indica que posee un blindaje, también de forma global, pero esta es una malla. Igualmente una malla trenzada de aluminio que está encerrando a todos los conductores. Después de la diagonal, por ejemplo, sigue una F. Esa F aplica igual. Esa F significa que ahora hay un blindaje en forma de lámina de aluminio. Pero observa, este blindaje está encerrando a cada par de conductores. Y así podemos encontrar más tipos de blindaje. Por ejemplo, uno global, SF, ahora es la combinación malla y película de aluminio o lámina de aluminio. Y adentro, sin nada. Otro blindaje, S diagonal UTP o U diagonal FTP. Y la lógica es prácticamente la misma. Podemos encontrar lámina de aluminio alrededor de los conductores, malla de aluminio alrededor de los conductores o lámina de aluminio que encierre a cada par de conductores. Con respecto a las categorías, podemos observar, tenemos categoría 5E, tenemos categoría 6 o tenemos categoría 6A. Y cada una de estas categorías puede venir con todos estos blindajes. Pero ahora bien, ya analizamos los blindajes, analicemos qué son las categorías, por qué se clasifican de forma diferente los cables de cobre de par trenzado y en qué afectan. Bueno, ¿en qué afectan directamente? En lo que es el desempeño. Esta sección que dice frecuencia se refiere al ancho de banda. Podemos observar que tenemos categoría 3, categoría 5, categoría 5E, categoría 6, categoría 6A, 7, una 7A, que es como una mejora, e inclusive una categoría 8. Lo comúnmente utilizado aquí en América, y es porque nos basamos a TIA 568.2, pero no América, no voy a generalizar, aquí en México, son, por ejemplo, categorías 3 que vienen en dicho estándar, categoría 5E que viene en dicho estándar, categoría 6 y categoría 6A, inclusive la categoría 8, mientras que la categoría 7 sí también existe y también tiene un desempeño y puedes alcanzar altos anchos de banda y altas velocidades de transmisión de datos, simplemente que la categoría 7 tiene otra terminación. Aquí puedes observar una terminación convencional, eso se conoce como RJ45 o un plug macho. Este plug se utiliza normalmente para todas las categorías antes mencionadas, 5E, 6A, 6 u 8. Pero la categoría 7 trataron de darle otra terminación al plug. Puedes observar
este tipo de terminaciones. Entonces, imagínense tener durante años, durante décadas, terminaciones tipo plug RJ45, jacks a 180 grados o jacks a 90 precisamente para los plugs, y de repente tratar de cambiar toda esa infraestructura fue demasiado complicado. Entonces, pues muchos optaron por continuar con la categoría pues 8, que ya vuelve a regresar a lo que es el plug tradicional. Pero bueno, observemos la diferencia en cuanto a las categorías, hablando del ancho de banda. Una categoría 3 tiene un desempeño en cuanto a ancho de banda de 1 a 16 MHz. Una categoría 5 tiene un desempeño de 1 a 100 MHz. Una categoría 6 puede ir hasta los 250 MHz. Una categoría 6 a 500 MHz. Posteriormente a las categorías 7 ya podemos observar que alcanzamos 600 o 1000 MHz, mientras que una categoría 8 hasta 2000 MHz. Aunque la categoría 8 para que llegue a estas velocidades, en cuanto a ancho de banda, va a ir muy reducido, como por ejemplo a los 30 metros. Te dice que este es su desempeño. ¿Y qué significa que tenga más ancho de banda o menos ancho de banda? Mira, el ancho de banda nosotros podemos utilizar una analogía como que es una avenida. Entre más ancho de banda es una avenida con más carriles. Entre menos ancho de banda es una avenida con menos carriles. O sea, el tráfico allí está. La comunicación del punto A al punto B, allí está, no importa la categoría. En que se diferencia una con respecto a otra es cuánto tráfico por segundo puede avanzar en una categoría con respecto a la otra. Como en las avenidas. Entre más carriles haya, bueno, sí hay tráfico, pero hay más tráfico constante por segundo en una avenida pues, con más carriles. Ahora bien, estos cables de cobre par trenzado les indicaba, ya vimos la categoría, ya vimos el blindaje. Ahora pueden poseer un retardante a la flama. Esto es para aplicaciones en el interior. ¿Por qué? Porque así lo estipulan diferentes organismos, inclusive aquí en México. Existe un organismo que se denomina NOM, NOM 001, o una norma oficial mexicana, que te establece que ciertos cables que van a ir instalados en el interior de edificios donde hay presencia humana, pues deben de tener retardantes a la flama. ¿Qué retardantes a la flama? Bueno, pueden tener Riser, pueden tener Plenum, pueden tener LSZH o de propósito general. Ahora bien, ¿qué es el retardante a la flama, señores? El retardante a la flama son componentes químicos que se le agregan a las cubiertas exteriores, en este caso a los cables de cobre par trenzado. Hacen que la cubierta exterior tenga cierta resistencia a la propagación del fuego. No los hace inmunes, no porque un cable de cobre par trenzado tenga el retardante a la flama Riser, especificado como CMR, va a significar que tú lo puedes aventar a una hoguera y que el cable no se va a consumir. No, se va a consumir, pero va a tardar más tiempo en consumirse quizás que uno que no posee retardante de la flama. Aquí podemos observar una tabla de los diferentes tipos de retardantes a la flama. Tenemos retardante a la flama Plenum, que es CMP, la P es de Plenum. Tenemos retardante a la flama Riser, CMR, la R de Riser. Tenemos retardante a la flama de propósito general. Tenemos retardante a la flama también de propósito general para comunicaciones, etc. Y tenemos otro tipo de retardante a la flama como lo es el LSZH. Cada uno de esos retardantes a la flama tiene un escenario específico. Por ejemplo, hablándoles aquí rápidamente, el retardante a la flama Plenum es el que se utiliza en sistemas donde existe un retorno de aire. Ese retorno de aire es lo que se conoce como cámara plena. Un ejemplo de cámaras plena en los centros de datos. Inclusive en los cuartos de equipos o cuartos de telecomunicaciones, cuando se coloque un piso falso y un aire acondicionado, por ejemplo, que tenga ese sistema de retorno de aire. Entonces, si el cable va a estar conviviendo cerca del sistema de retorno de aire o en ese espacio donde está ese sistema de retorno de aire, la cámara plena, ese cable de cobre, en este caso, pues debe tener retardante a la flama pleno. Ahora, el retardante a la flama Riser, por su descripción en inglés, si nosotros lo traducimos al español, sería como el que se levanta, el que se eleva o el que va vertical. Entonces, ¿dónde utilizamos el retardante a la flama Riser? Es como el nombre lo indica, en el cableado vertical.
Más adelante vamos a analizar qué es eso. No necesariamente es el cableado que va de un piso a otro piso, no. También puede ser el cableado que comunica de un edificio a otro edificio. Sigue siendo cableado vertical, nada que ver con la forma en cómo se instala. Siguiente. Tenemos retardante de la flama LSZH. Este retardante de la flama realmente son siglas, L de low, lo voy a colocar aquí, perdón, aquí está, espero todos vean esta pizarra, LSZH. Este retardante de la flama debe su nombre a lo siguiente, L de bajo, ya me lo raya, permítanme un poquito, ahí está, L de bajo, S de humo, S de humo, ahí está, Z de cero y H de halógeno. Esa es la definición, bueno, de estas siglas LSZH. Entonces, ¿qué significa un retardante, un cable con retardante LSZH? Bueno, significa que esa cubierta del cable cobre par trenzado cuando se esté consumiendo va a emitir bajas emisiones de humo primero. Y en segunda, no va a emitir halógeno. Por eso tiene cero halógeno. Ahora bien, ¿qué es el halógeno? El halógeno es un componente químico que se desprende cuando los plásticos, como por ejemplo PVC, o bueno, sí, plásticos PVC, se están consumiendo. Realmente es cualquier tipo de plástico, pero menciono PVC porque son los de las cubiertas de los cables de telecomunicaciones. Cuando estas cubiertas se están consumiendo, emiten halógeno, y el halógeno es este componente químico que es tóxico. Tóxico para todo ser vivo, incluyendo nosotros. Entonces, para eso utilizamos retardante de la flama LSZH. Entonces, ¿cuál sería su aplicación? Pues su aplicación es para aquellos lugares donde exista una concentración grande de personas y así pues evitemos algún accidente que llegue a cobrar la vida de algún ser humano. Por último, tenemos cables de cobre par trenzado con esa especificación CM. Cuando tú veas un retardante de la flama CM, es un retardante de la flama de categoría general o de propósito general. Es decir, este lo vamos a estar utilizando cuando no tengamos mucha longitud de cable de cobre par trenzado que pueda consumirse. Un ejemplo claro en los patchcore. Los patchcore pueden poseer retardante de la flama CM o de propósito general. ¿Por qué? Porque su longitud es pequeña. Eso pudiera no tener un impacto tan grande en caso de algún incidente. Ahora bien, ya vimos las categorías, ya hablamos de su desempeño, de los retardantes a la flama, de su estructura. Hablemos ahora de la aplicación. Podemos observar que una categoría 6A, en el caso pues es la que comercializamos aquí en Optronics, esta categoría 6A tiene un desempeño de hasta 500 MHz. Significa que es un ancho de banda grande comparado con categoría 5E o 6, e inclusive más todavía que la 3. Al ser un ancho de banda grande, nosotros lo podemos utilizar, por ejemplo, para transmitir video en alta definición, debido a que este tipo de aplicación es de grande demanda. Entonces, con este tipo de categoría, nosotros podemos cubrir dichas necesidades. Posteriormente también lo podemos utilizar, por ejemplo, para conexiones en centros de datos. De hecho, es la categoría mínima que se recomienda en el estándar TIA 942-B para centros de datos o data center. Y si lo utilizamos sin problema en centro de datos y en videos de alta definición, pues lo podemos utilizar para telefonía IP o inclusive para alguna red industrial, alguna red interna de alguna empresa, que sin problema podremos llegar a altas velocidades de transmisión de datos dentro de dichas instalaciones. Nosotros, Optronics, comercializamos la categoría 6A con los siguientes blindajes. La puedes encontrar sin blindajes, o sea, U/UTP. La puedes encontrar como SFTP o F/UTP. En los colores que son azules o en los colores que también pueden ser grises, ¿no? Y con retardantes a la flama que aquí puedes observar. Puedes tener retardante a la flama, perdón, ese es el material. Puedes tener retardante a la flama riser o puedes tener retardante a la flama pleno. Si requieres algún otro retardante a la flama, así como algún otro color, como aquí está especificado, pues tú sin problema comunícate al área de ventas y ellos te pueden indicar si tenemos en existencia o cuál sería el proceso para solicitar algo que no manejemos de línea. Bien.
Tenemos otra categoría que también aquí comercializamos en Optronics. Esta categoría es la categoría 6. La categoría 6 tiene un desempeño en cuanto a ancho de banda de 250 MHz. O sea que la avenida de ser a 500 se reduce, ¿no? A la mitad, por así decirlo. Ahora bien, ¿esto para qué se utiliza? Puede tener las siguientes aplicaciones. Transmisión de video, pero no video a alta definición o HD, ¿no? Sino que puede ser quizás un sistema de CCTV interno, donde no sea muy relevante una imagen en ultra alta definición. Sin problema lo podemos utilizar en telefonía IP y, como les mencionaba, sistemas CCTV, precisamente para la transmisión de video. Nosotros aquí en Optronics los comercializamos estas bobinas. Número 1 son de conductor sólido. Número 2 en tipo U diagonal UTP, o sea, sin blindaje. Y también con blindaje, la diagonal FTP, y ahí puedes observar su estructura. En cuanto a la categoría 6, nosotros también poseemos un cable de cobre par trenzado o una bobina para el exterior, que se clasifica o se diferencia por tener un color negro y no posee retardantes a la flama, por lo que su aplicación es meramente exterior. Este cable tú lo puedes dejar instalado a la intemperie y la chaqueta o cubierta exterior nunca se va a degradar. Siempre va a estar en esa composición. Puedes observar que nosotros los comercializamos con retardante al flama plenum, LSZH e inclusive Riser. Y aquí vienen las opciones para la bobina sin blindaje o para la bobina con blindaje. En cuanto al color, puedes observar que nosotros lo podemos comercializar en gris, en gris o en azul. Ya si requieres algún otro color opcional, bueno, como blanco, rojo o inclusive negro, te puedes comunicar igualmente con el área de ventas y te pueden indicar si tenemos en existencia. Por último, la última categoría que nosotros Optronics comercializamos es la categoría 5E. Esta tiene un desempeño de 100 MHz, lo que significa que puede ser utilizada para reparación de instalaciones antiguas, que te hayan robado un tramo de cable cobre categoría 6A o alguna otra categoría y tú ocupes reemplazar rápidamente para salir del problema. Entonces puedes utilizar opcionalmente y de forma momentánea una categoría 5E si eso lo tienes a la mano. O se puede utilizar para redes convencionales. Cuando hablamos de redes convencionales, son redes que, por ejemplo, que no excedan los 100 megabits por segundo. Esto puede ser inclusive en algún internet o alguna cafetería con unas pocas computadoras de escritorio ahí en dicha cafetería. Debido a que con 100 MHz, bueno, ahí se puede ofrecer todavía con 100 megabits por segundo, perdón, todavía se puede ofrecer relativamente un alto desempeño cuando en un ciber quieran conectarse a internet, por ejemplo. Y no pudiéramos utilizarlo en otras aplicaciones que demanden más información por segundo. ¿Por qué? Porque simplemente no va a dar el ancho de banda y tampoco va a dar la velocidad de transmisión de datos. ¿Qué más debemos de saber? Bueno, recordemos que el tema era cableado estructurado. Ahorita nos enfocamos en lo que es el cable de cobre de par trenzado. Para que nosotros podamos definir que una instalación está acorde a un estándar y que yo tengo un cableado con una estructura en dicha instalación, es necesario que en dicha instalación existan los diferentes espacios de telecomunicaciones, no solamente usar cobre. Por ejemplo, dicha instalación de una red de planta interna debe de poseer una acometida, como aquí la puedes observar. La acometida o el propósito de la acometida es el de recibir los cables del exterior e interconectarlos o hacer la transición con los cables del interior. Posteriormente, debe de haber algo que se conoce como ER o Equipment Room. El cuarto de equipos, como tal, es un espacio físico, pero dentro de ese espacio físico se encuentran almacenados la cantidad de equipo activo necesario y la cantidad de interconexiones necesarias para poder administrar, controlar y gestionar toda la red de un edificio completo o inclusive de un campus. Es decir, ese es como el centro. Y dentro de ese espacio de telecomunicaciones nosotros encontraríamos una conexión cruzada principal. Es decir, el punto donde se derivan las conexiones hacia los demás puntos de telecomunicaciones. Posteriormente, en el resto de pisos, por ejemplo, si estamos hablando de un edificio, nosotros podemos encontrar algo que ahora se denomina TR. TR, que es Telecommunication Room o cuarto de telecomunicaciones. ¿Qué hay allí? Bueno,
Lo que debes de saber es que el cuarto de telecomunicaciones es otro espacio físico. Físicamente puede ser un cuarto o puede ser un gabinete, por ejemplo. Ahora bien, ¿qué hay allí? ¿Qué hay en ese cuarto? ¿Qué hay en ese gabinete? Está la cantidad de equipos activos e interconexiones necesarias para poder administrar, gestionar y controlar todo un piso. A diferencia del cuarto de equipos. En el cuarto de equipos era todo el edificio. Y aquí es únicamente un piso o un área de trabajo o áreas de trabajo previamente definidas. Entonces, en una instalación de planta interna, debe de haber un cuarto de equipos, nada más. Mientras que puede haber muchos cuartos de telecomunicaciones. No hay un límite para la cantidad de ellos. Posteriormente, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar algo que se denomina WA o área de trabajo, ya traducido al español. En el área de trabajo nosotros podemos encontrar los diferentes periféricos que van a estar interactuando con los usuarios finales. Es decir, aquí podemos encontrar computadoras, teléfonos IP, etcétera. Y obviamente el cableado horizontal. Ese donde nosotros vamos a comunicar esos periféricos con el cuarto de telecomunicaciones en la conexión cruzada horizontal. Además, para poder llevar el cableado desde un piso hasta otro piso o del cuarto de equipos hasta el resto de cuartos de telecomunicaciones, existe otro tipo de cableado que se le denomina cableado vertical o cableado backbone. Bueno, si yo tengo identificado correctamente todo esto y obviamente documentado, pues sin problema mi instalación puede ya tener una estructura. Yo voy a estar respetando los lineamientos del cableado estructurado. Ahora bien, hablemos del cableado vertical. ¿Qué es el cableado vertical? Ese que he estado mencionando desde hace un par de diapositivas. Miren, el cableado vertical como tal es el cable que se utiliza para interconectar las diferentes conexiones cruzadas. Recuerden, en el cuarto de equipos hay una conexión cruzada principal. En el cuarto de telecomunicaciones existe una conexión cruzada horizontal o una conexión cruzada intermedio. Entonces, el cableado vertical es el que necesitas para comunicar, por ejemplo, un cuarto de equipos con un cuarto de telecomunicaciones, un cuarto de equipos con otro cuarto de telecomunicaciones. Si hablamos de un edificio, estos pueden ir así, de forma vertical. Pero si hablamos de un campus, por ejemplo, en un campus, el otro edificio, en un edificio voy a tener mi cuarto de equipos principal. En el otro edificio, ahí debería tener un homólogo. Ese sería una conexión cruzada intermedia en el otro edificio. Y también, de mi edificio principal, yo me llevaría un cableado hasta el otro edificio. Y allí el cable que comunica a espacio con espacio también se le denomina cableado vertical o cableado backbone o cableado troncal. Su función, además de interconectar las diferentes conexiones cruzadas, la horizontal, la intermedia y la principal, es la de poseer, es donde se trafica la mayor cantidad de información. Aquí podemos observar que el cableado backbone vertical o troncal se divide en lo que son niveles. Por ejemplo, un cableado de un solo nivel es el que comunica la conexión MC con la HC o Main Cross Connect con Horizontal Cross Connect. Eso puede ser cuarto de equipos con cuarto de telecomunicaciones. Los sistemas de segundo nivel o subsistema de nivel 2 para backbone, para vertical o para troncal, se clasifica como aquel cableado que comunica el HC con el IC. HC con IC, es decir, conexión cruzada intermedia con conexión cruzada horizontal. Físicamente, ¿qué es? Bueno, un cuarto de telecomunicaciones con otro cuarto de telecomunicaciones. Espacio con espacio, váyanse con esa definición. Por último, el subsistema de nivel 3, vean, es el que comunica la conexión cruzada principal ahora con la intermedia. ¿Y eso qué es? Es un cuarto de equipos con un cuarto de telecomunicaciones, pero ese cuarto de telecomunicaciones estaría quizás en otro edificio. Un ejemplo claro, lo que les he comentado del campus. En el campus tenemos un edificio principal y los diferentes edificios, por ejemplo, cada uno recibiría en un espacio. Ese espacio que tiene allí, bueno, tiene la conexión cruzada intermedia. Entonces, el cableado que comunica el principal a cada uno de ellos, pues también se considera cableado backbone. ¿Qué debes de saber dentro del edificio? Bueno,
Dentro del edificio nosotros podemos llevar la información a través de fibra o a través de cobre, y esto también aplica para el cableado vertical, el backbone o el troncal. De hecho, una recomendación que nosotros podemos hacer como marca, como Optronics, es que el cableado vertical, al ocupar la mayor cantidad de tráfico de esa red, bueno, allí puedes utilizar fibra óptica. ¿Por qué? Porque la fibra óptica, pues recuerden, no tiene como que una limitante en cuanto a ancho de banda y velocidad de transmisión de datos en distancias cortas. Aún así, el cableado backbone también puede ser con cable cobre par trenzado. Entonces, como requiere de la mayor cantidad de tráfico a través de ese cableado, pues utiliza mínimo categoría 6A. Mínimo, al menos eso, para que tú puedas tener un desempeño grande. ¿Qué debes de saber? Bueno, que dependiendo de la aplicación, asimismo van a ser las limitantes de el tipo de cable que estemos utilizando. Por ejemplo, una categoría 3 que podemos utilizar para voz, esta la podemos mandar información a través de 800 metros. Mientras que cuando utilizamos cables de cobre par trenzado que estemos enviando datos, bueno, la limitante aquí está a los 100 metros. Aquí puedes observar que es un 90 porque estamos hablando del cableado que se considera como permanente o enlace permanente. 90 metros más 10 metros excedentes de cada patch, o sea, 100 metros máximo. Mientras que la fibra óptica, vemos que en planta interna, pues la fibra óptica la podemos llevar hasta su máximo límite, o sea, los 2 kilómetros, la multimodo. Mientras que la monomodo la podemos llevar hasta los 3 kilómetros. Si te preguntas de dónde están saliendo todos estos datos, bueno, están saliendo del estándar ISO 11801. Aquí podemos observar un ejemplo claro de lo que sería una aplicación del cableado vertical. Cuando estamos comunicando un espacio de telecomunicaciones, que aquí se puede observar, con otro espacio de telecomunicaciones también que acá se puede observar. En este caso estamos comunicando un switch con otro switch. Imagínense que este es el cuarto de equipos. Entonces ahí está la MC. Y el otro es el cuarto de telecomunicaciones, entonces está el HC. Observa cómo del MC se cablea hasta el HC y posteriormente del HC sale el cableado vertical, perdón, cableado horizontal, que es ahora sí que el servicio que se da al periférico final, acá donde van a estar los usuarios. Y ese periférico puede ser un teléfono IP o, por ejemplo, una computadora. Entonces, esta sección de cable, que es el cableado vertical, puede ser tanto fibra como puede ser cobre. ¿Cuándo vas a utilizar uno y otro? Bueno, depende de tus necesidades. Ahora bien, hablemos del cableado horizontal. ¿Cuál es el cableado horizontal? Bueno, el cableado horizontal es el encargado de comunicar los periféricos finales con la conexión cruzada horizontal que vamos a encontrar en cada cuarto de telecomunicaciones. Cuando estamos hablando de cables de cobre par trenzado, bueno, estos cables de cobre par trenzado tienen un límite. En este caso, el límite son 100 metros. Yo no puedo exceder más allá de dicho límite. Si por alguna razón voy a estar utilizando fibra óptica y mis periféricos finales tienen puerto de fibra, bueno, ahí no tengo una limitante en cuanto a metros. ¿Qué más? Te dice que no se permiten derivaciones en el cableado vertical o no se permite ningún empalme en el cableado vertical cuando esté utilizando cables de cobre par trenzado. Por ejemplo, no se vale que yo trate de llegar desde el punto A hasta el punto B a través de cable de cobre par trenzado. Pero, por ejemplo, que aquí termine mi bobina, yo conectorizo con un plug y le vuelvo a dar continuidad con otro plug y otro segmento de bobina. Eso no está permitido y que así trate de hacer varios, ¿no? Eso no está permitido. Si tú lo llegas a hacer, número uno, pues no cumples con el estándar. Y número dos, entre más acoplaciones existan o interrupciones del punto A al punto B, voy a tener más daño en la señal y no voy a tener el desempeño óptimo. Del estándar TIA 568.2 yo puedo extraer también este diagrama, donde podemos observar que el cableado el cableado horizontal se compone de enlaces de canal y enlaces permanentes. Veamos, ¿cuál es uno y cuál es otro? El enlace de canal es el enlace o el cableado necesario para comunicar equipo activo que está en la punta A, como aquí, con equipo activo que está en la punta B. ¿Qué características tiene? Bueno, las características que tiene es que el enlace de canal se compone, número uno, del enlace permanente. Y el enlace permanente tiene un máximo de 90 metros. El enlace de canal, esos 90 metros que componen el enlace
permanente deben de ser con conductor sólido, mientras que el último extremo, es decir, 5 metros de un lado, por ejemplo, y 5 metros del otro lado, pueden ser cables de cobre par trenzado con conductor sólido. ¿Qué más? En esta tirada del punto A al punto B, observa, se permite que exista, ahora sí que, un patch panel y que exista una faceplate o una salida de telecomunicaciones para cables de cobre par trenzado. Es decir, ahí tengo una acoplación. Y por último, perdón, por último, se puede permitir un punto de consolidación en caso de que yo requiera mover mi área de trabajo por alguna circunstancia y ya. Este punto de consolidación, por ejemplo, puede ser otro jack, pero no puedes colocar más jack aquí, otro jack acá para darle continuidad. Máximo un punto. Y si no quieres tener problemas con desempeño, pues no coloques ningún punto. Puede ir también desde esta sección del patch panel hasta la faceplate sin ningún punto de consolidación. Ahora bien, existe en este estándar otra definición. Ya vimos el enlace de canal, pero ahora existe el enlace permanente. ¿Qué es el enlace permanente? Bueno, el enlace permanente es el que va a comunicar el patch panel con el faceplate y tiene una limitante de 90 metros. El enlace permanente también siempre debe ser con conductor sólido. Aquí ya no se permite conductor multifilar. ¿De qué categoría puede ser? De la que sea categoría 5E, 6 o 6A. Lo que hay que validar también es que tanto esos 90 metros sean de una categoría y los últimos metros del patch panel, perdón, de los patch core también sean de dicha categoría. Aquí podemos observar un diagrama con los límites máximos que yo pudiera tener. Por ejemplo, de entrada puedo llevar el cableado de canal, enlace permanente otra vez, hasta los 90 metros. Aquí lo estoy ya llevando al límite. Mientras que en la última sección solamente valido no superar los 100 metros. Yo puedo tener patch core pequeños de 3 metros y puedo tener de este otro lado patch core de 6 metros o inclusive 7 metros y así yo me mantengo dentro de los 100 metros. Si fueran de 6, máximo tendría 99. O puedo tener igualmente el enlace permanente de 90 metros y 5 y 5 metros de un lado y de otro lado, o 1 metro de un lado y 1 metro del otro lado con los patch core. No hay una limitante, solamente mantente debajo de los 100 metros. Y con eso, pues tu instalación puede cumplir o basarse en el estándar TIA 568.2. Aquí podemos observar otro ejemplo de qué es lo que se debe hacer. Por ejemplo, del switch, que puede ser de mi prestador de servicios, yo no me voy directamente hacia la faceplate que va a estar en el área de trabajo. Eso no lo tengo que hacer. Del switch yo voy a cablear a un elemento que se denomina patch panel. Y aquí lo puedes observar. Ese patch panel puede ir, por ejemplo, con un patch core de comunicación. Mientras que ahora sí, del patch panel, yo me llevo el resto del cableado necesario hasta la faceplate. El patch core con conductor sólido, esta otra sección de cable, bueno, perdón, el patch core con conductor multifilar, esta otra sección de cable con conductor sólido. Así del patch panel hasta la faceplate. Y yo voy a estar dentro de lo que me dice TIA 568.2. De la faceplate, bueno, yo ya puedo derivar, ya sea un patch core para una computadora o otro patch core, por ejemplo, para un teléfono IP. Y aquí otro ejemplo claro de ello, ¿no? En este caso es un switch, va cableado al patch panel y del patch panel ya va hasta la faceplate. Llega a la faceplate, la salida de telecomunicaciones y de ahí a el equipo, al periférico final. En el caso de sus teléfonos IP, hay teléfonos IP que se pueden conectar en serie con la computadora. El detalle es que si aquí hay alguna ruptura por X razón o circunstancia, pues se pierde la comunicación de ambos, a diferencia de acá. No hay un límite de cuál estructura seguir, ya sea una conexión en serie o en paralelo. Bueno, con esta información técnica hemos llegado a nuestro segundo sondeo. Los voy a dejar en las capaces manos de nuestra compañera Miriam. Adelante. Muchas gracias, Ali. Vamos a dar continuidad con nuestros sondeos. E igual en este sondeo se van a preguntar dos cosas. Por favor, si pueden estar atentos. Muchas gracias. Voy a iniciar con el primer sondeo. ¿Qué utilizas más de los siguientes productos? Gabinete de pared,
gabinete de piso, rack para pared, rack para piso o rack de 4 postes. Les recordamos que respecto a los gabinetes de piso Optronics es posible configurar el tipo de puerta, como ya lo vamos a ver más adelante, con 3 tipos de puertas: ventilada, para flujo de aire, cristal, etc. Si cuentan con alguna duda de los temas que hemos estado viendo hasta el momento, les repito nuestro correo ventas@fibremex.com.mx. Estas preguntas serán canalizadas con cualquiera de nuestros expertos y así poderles responder a sus correos electrónicos. Muchísimas gracias por su participación. Voy a cerrar este sondeo. Con un 44% utilizamos rack para piso. Ok, a continuación voy a continuar con el siguiente sondeo. Respecto a la pregunta anterior, ¿qué unidad de rack, más bien, qué tamaño de gabinete utilizas más? ¿De 42 a 45 unidades? ¿De 22 a 24 unidades? ¿De 12 unidades a 9 unidades? ¿De 6, 4 o 2 unidades? También les recuerdo que este es el último ciclo de seminarios del 2022 para que estén atentos a su constancia de participación. Si tienen alguna duda, por favor escríbanos a nuestro correo ventas@fibremex.com.mx. Les recuerdo que para obtener su constancia de participación tienen que tener los 7 seminarios cursados. En caso de que tengan duda acerca de los seminarios que les hacen falta, por favor escríbanos un correo y nosotros les pondremos al tanto de los seminarios que les hace falta. Muchísimas gracias por su participación. Voy a cerrar los sondeos. Ok, con el 51% utilizamos gabinetes de 42 a 45 unidades. Vamos a continuar con este tema con el ingeniero Ali. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias, Miriam. Vamos a continuar con el tema, vamos a pasar a los jacks y vamos a analizar algunas consideraciones. Miren, ¿qué es un jack? Bueno, un jack es un elemento con el cual nosotros le damos una terminación a lo que es el enlace permanente. Y posteriormente en esta sección, por la parte trasera, ahí conectamos los patch cord para completar el enlace de canal. Ahora bien, estos jacks pueden ser a 90 grados o 180 grados. Vamos a utilizar el que se adecue a nuestras necesidades, es decir, dependiendo de dónde va a ir colocado. Más adelante hablamos de eso. ¿Qué debes de saber? Bueno, debes de saber lo siguiente. Debes de desforrar el cable cobre par trenzado, no importa la categoría. El jack debe ser también para la misma categoría. Posteriormente, tienes que organizar los conductores con cierto código. Dicho código también va a venir en una etiqueta que allí vas a poder observar en el jack. No es necesario que te los aprendas de memoria el orden. Posteriormente, ya que hayas colocado en orden cada uno de estos colores, vas a utilizar una herramienta que se le conoce como punchadora o crimpadora, cuyo objetivo va a ser el presionar estos cables y llevarlos hasta el fondo. Hay crimpadoras que ya tienen un cortador. Si tú puedes observar, aquí hay como una especie de excedente de conductor. Entonces, en el proceso de crimpado, se puede cortar también ese excedente. En caso de que la cortadora o el ponchador, perdón, que tú utilices no tenga esa sección de filo, pues tú vas a utilizar unas pinzas de corte de precisión para quitar todo este excedente, todo el excedente, lo debes de quitar, ¿no? Y ya una vez que ya lo hayas colocado, que ya hayas colocado el cable en dicho jack, entonces sí, ya lo podemos utilizar o colocar en alguna otra sección. Aquí puedes observar un paso a paso de cómo se debe de hacer. Primero se desforra la cubierta exterior, posteriormente se cortan esos conductores a una distancia aproximada de 3 a 5 centímetros. Una vez que ya esté adentro, que ya esté cortado, perdón, puedes observar que cada conductor se va a ir colocando en la base del jack. Mucho ojo, aquí puedes observar en esta imagen que ya se colocó un par de conductores, el azul y el blanco azul. Pero observa que no se desforra completamente, no se destrenza completamente, sino que se destrenza únicamente la sección que va a ir colocada aquí en las pequeñas canalizaciones del jack.
Si tú destrenzas completamente, bueno, eso puede ocasionar diafonía o paradiafonía, es decir, ruido. Y tu enlace pudiera no alcanzar el desempeño óptimo, inclusive ni siquiera pasar las pruebas. Y el desempeño, pues no sería tampoco. Si no pasas las pruebas, no lo deberías de usar. Para tú poder llegar a esta solución, que el jack ya esté completamente armado, pues necesitas una serie de herramientas. Puedes utilizar, por ejemplo, una ponchadora. Aquí está. Puedes utilizar unas pinzas tipo cizalla o unas pinzas de corte de alta precisión. Al menos utilizarías esos elementos para poder colocar y hacer uso de este jack con tu cable de cobre de par trenzado. Ahora bien, ya que le diste una terminación, ¿dónde lo pones? Mira, recordemos que estos son los que dan una terminación al enlace, al enlace permanente. Entonces, el enlace permanente es de patch panel a faceplate o placa de pared. Entonces, tú vas a colocar estos jacks, los puedes colocar directamente en el patch panel o los puedes colocar directamente en la placa de pared. Toma en cuenta que hay jacks a 90 grados y hay jacks a 180 grados. Cuando tú vayas a colocarlos en un patch panel, utiliza jacks a 180 grados. Esa es la recomendación. Así se hace. Si vas a utilizar jacks en una placa de pared, entonces utiliza jacks a 90 grados. Y eso te va a facilitar enormemente la instalación. Ahora bien, ya que se tenga el patch panel, ¿dónde lo vamos a estar colocando? Bueno, estos patch panel los puedes estar colocando sin mayor inconveniente, por ejemplo, en lo que son los gabinetes o los racks. En este caso aquí puedes observar un gabinete. Nuestros gabinetes Optronics tienen algunas características, como por ejemplo que tú puedes configurar el tipo de puerta. Puede venir con una puerta delantera o trasera, según sean tus necesidades, de cristal, ventilada o inclusive una doble sección, es decir, que se abran ambas. Eso para espacios pues muy reducidos. Aquí puedes observar algunas claves de los diferentes gabinetes que nosotros tenemos. En este caso estamos hablando de los de 42 unidades, aunque tenemos gabinetes de 9 unidades, 12 unidades, 6 unidades, 22 unidades, etcétera. Lo mismo aplica para los racks. En el caso de estos racks, bueno, también pueden alojar aquí sin ningún problema patch panel y algunos otros elementos adicionales. Igualmente tenemos racks de 42 unidades de racks, racks de 2 unidades de racks, racks de piso, racks de pared. Tú vas a utilizar el que se adecue a tus necesidades. No hay un estándar que te limite que forzosamente debas de usar uno o debas de usar otro. Además de poder alojar los patch panel, puedes alojar algunos elementos adicionales o accesorios adicionales, como por ejemplo son los organizadores, los paneles ciegos, las charolas para monitor, charolas para teclado, etcétera. Cualquier elemento, inclusive charolas para servidores. ¿Cuándo vas a usar una y otra? Todo aplica lo mismo. Cuando tú requieras una charola, o sea, tus necesidades. Tienes que analizar tus necesidades y en base a eso vas a utilizar uno u otro elemento. Ahora bien, esta solución que yo te acabo de mencionar en el caso de los jacks o inclusive en el caso de los RJ45, donde utilizas herramienta adicional, es lo que consideramos como lo estándar, como lo convencional o como lo más común. Nosotros aquí en Optronics comercializamos también una terminación que le denominamos Less Tool o libre de herramientas. En este caso en pantalla estás viendo, por ejemplo, perdón, un RJ45, perdón, un RJ45, un plug RJ45 Less Tool. Tiene ese nombre porque no necesitas una crimpadora o una ponchadora para darle una terminación. ¿Qué es lo que necesitas? Únicamente necesitas, por ejemplo, una cortadora de precisión y un desforrador para la cubierta exterior del cable que vas a utilizar y ya. El resto de ensamble, como se puede observar aquí, se hace a mano. Es decir, ya estás libre de herramientas. Pero para que esto no quede al aire, nosotros en este momento vamos a pasar a nuestra cámara de demostración, donde voy a hacer uso de este jack, perdón, de este plug RJ45, de este plug RJ45 libre de herramientas. Podemos observar. Vamos a encender la pantalla.
Vamos a esperar que cargue un poquito. Tenemos un poquito de problemas técnicos. Miriam, ¿nos puedes apoyar un momento en dar algunas indicaciones? Ahorita resolvemos rápidamente esta problemática.